Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Yo muy bien, pero se puede estar mejor. Y vamos a estar mejor porque vamos a ver la segunda parte de la lista de videos que he hecho para ti con Luis Diego Fernández, un doctor en filosofía, especialista en Michel Foucault, donde estamos tratando temas de Foucault y el liberalismo. Así que te invito a quedarte hasta el final de este video. Acompáñame. Ya habiendo, digamos, colocado la pregunta de ¿qué es la política para Foucault? ¿Qué es el liberalismo? Antes de abordar este enlace, me gustaría como llevar a unos pasos más atrás en Foucault para la audiencia y preguntarte cuál ha sido, y esto es un término que me encantó verlo en tu entrevista, eh, que están colgadas en Google. ¿Cuál ha sido el proceso de desmarxificación en Foucault? ¿Por qué la pregunta? Regularmente hoy se está siempre asociando a Foucault a la izquierda, o por lo menos que es un útil a la izquierda. ¿Ok? Ujú, En términos políticos, en términos de discurso, ujú, digamos, hoy están puestos términos que cada vez están sonando más como la batalla cultural, ujú. eh, digamos, este marxismo que se está inundando en términos sociales, culturales, el marxismo cultural. Pero digamos, quizás no todo el mundo sabe que Foucault, al igual que Derrida, y que fueron, digamos, activistas en el Partido Comunista, ellos se desvincularon, no solamente Foucault, también Derrida se desvincula, que también es un pensador tomado hoy por la izquierda con todo ese tema de la deconstrucción, digamos, que me encantaría saber qué Ujú, pensaría Derrida hoy acerca de ujú. lo que están diciendo de su obra. Pero enfocado en Foucault, él se desvincula del partido, ¿verdad? Bastante, si mal no recuerdo, tú podrías corregirme, pero fue bastante cercano al Mayo francés. Creo que despuesito del Mayo francés él se desvincula del Partido Comunista y bueno, ahí hay un proceso. Pero ¿cómo fue ese proceso de desmarxificación de Foucault? Quiero agradecerle en este momento a mis mecenas de Patreon en patreon.com/Marcos Represas. Gracias a su aporte valioso puedo seguir creando contenido filosófico para todos. Bueno, es una pregunta compleja, así que quiero dedicarle un par de minutos. A ver, en principio, cuando uno piensa el vínculo con el Partido Comunista fue muy breve. Ujú. Foucault estuvo afiliado simplemente un año y medio en la década del 50, mucho antes del 68. Si Ok. mal no recuerdo, en el año 51, 52, cuando era muy joven Foucault, producto del influjo de Althusser, de los Ujú. althuserianos, que eran muy influyentes en digamos, tanto en la filosofía francesa como en la política Sí. francesa, y Foucault tenía vínculo con ellos. Yo diría que se afilia al PC más producto de efecto de la época que de algún tipo de convencimiento. Estaba un Foucault poco de nunca moda. estuvo, y sí, en algún sentido era como la matriz por donde todos pasaban. De todas maneras, Foucault rápidamente se desvincula, yo te diría, por razones, él fue a Polonia, él hizo una serie de viajes cuando era joven, porque tuvo como diversos trabajos que tenían que ver con el Estado francés y demás. Ok. Fue a Polonia, vio una implantación comunista, vio un sistema comunista, no le gustó, además era homosexual, Ujú. padeció en carne propia eso, aparentemente fue espiado por el Estado polaco, bueno, yo creo que su condición sexual fue clave para que se desvinculara también del Partido Comunista. Estuvo simplemente un año y medio. Ese es el vínculo. Gradualmente lo que se ve cuando uno analiza la vida de Foucault, los biógrafos más interesantes como Didier Ribon, por ejemplo, marcan este anticomunismo creciente de Foucault. No es algo que se dio como que se dio un día Claro. para el otro, sino que Foucault siempre fue muy crítico en general de los gobiernos comunistas, de lo que tiene que ver con las implantaciones comunistas, quizá también por la psiquiatrización, por esa mirada como normalizadora que se veía en la Unión Soviética, digamos, tanto en relación con la sexualidad, con las purgas, con los gulags. Bueno, Foucault denunció sistemáticamente esto. Entonces, por un lado, yo diría que el vínculo con el PC fue muy breve, hasta casi anecdótico, y gradualmente Foucault empezó a desarrollar un creciente anticomunismo. Desde el punto de vista de su vínculo con el marxismo, como aparato teórico, si vos querés, Ujú. Foucault siempre tuvo vínculo, perdón, siempre tuvo una crítica con ese vínculo marxista, en el sentido de que, sí, tal vez sus primeros textos, Enfermedad Mental y Personalidad, que es su primer libro,
sí tenía como un aparato conceptual más bien marxista en términos de clase, alienación, que son categorías de ese tipo, pero ya después, te diría, con Historia de la Locura y gradualmente con textos como Las Palabras y las Cosas, ya en el 66, por ejemplo, es un libro que fue muy criticado por Sartre y por Simone de Beauvoir, porque lo consideraban un libro tecnócrata. Ellos decían que era era un libro que edificaba como una suerte de barrera contra la revolución, que era un libro burgués, que era un libro golista. Es decir, ya en el año 66, digamos, estaban clasificando a los textos desde la izquierda, Sartre, como un libro burgués. Por tanto, Foucault siempre tuvo conflictos con la izquierda y con el abordaje marxista. Ni hablar después en la Historia de la Sexualidad, que critica fuertemente la hipótesis represiva del freudomarxismo. O sea, yo diría, Foucault nunca fue muy amable con el marxismo. O sea, hay un malentendido muy profundo, quizá como por la ignorancia, hay gente que habla de Foucault sin leerlo, no sé, digamos. Entonces, creo que eso hay que revisarlo. Siempre hubo un fuerte conflicto de Foucault con la analítica marxista. Y por otra parte, el 68 también es objeto de confusión, porque primero Foucault no estaba en Francia. Foucault estaba en Túnez dando clases, o sea, él no participó del 68, sí miró como desde afuera con interés eso. En Túnez también había movimientos estudiantiles, pero Foucault no estaba en Francia, así que no participó del Mayo. Llegó después, llegó en octubre. Fue tardío, digamos. Claro, llegó después cuando obviamente el clima todavía seguía, Claro. había efervescencia, había efectos de todo eso, y Foucault se incorpora como director de estudios en la Universidad de Vincennes, como director de filosofía, el departamento de filosofía, que es la Universidad París 8 y que existe, digamos. Estuvo brevemente 1 año y medio allí, una universidad que se creó como un centro experimental, producto de los reclamos de estudiantiles, una universidad trotskista, maoísta, anárquica, digamos, que se construyó y hoy está incorporada al sistema. Entonces, un poco para aclarar, yo te diría que ese proceso que vos marcás como de desmarxistización de Foucault, sí, fue un proceso que siempre existió, que fue gradual y que probablemente se acentuó, eso sí es cierto, se acentuó de manera muy marcada a mediados y hacia fines de los 70. Hay un texto de Foucault del año 78 en Japón, una intervención que se llama Cómo deshacerse del marxismo directamente. O sea, Foucault quería deshacerse de esa matriz de análisis. Y ahí sí tiene que ver, quizá podemos conectarlo con el tema del liberalismo. Es decir, no es casual que en el año 79 Foucault le dedicara ese seminario del college a Nacimiento de la Biopolítica, que en verdad es un curso donde Foucault analiza el liberalismo clásico y el neoliberalismo. Él usa ese término sin ningún tipo de carga peyorativa, sino como un término descriptivo, digamos, y lo fundamenta. Y anteriormente, el curso anterior, Seguridad, Territorio, Población, también analiza la gubernamentalidad liberal. Entonces yo creo que Foucault estaba buscando una matriz de análisis que saliera, obviamente, del marxismo, que saliera de esas categorías, y encontraba tal vez algunos elementos en la tradición liberal, y sobre todo te diría en las escuelas del siglo XX, ¿no? El ordoliberalismo alemán, la escuela de Chicago, la escuela austríaca de economía. Foucault estudia con mucha atención el nacimiento de la biopolítica estas escuelas, ¿no? O sea, no hay prácticamente un juicio de valor negativo. Te diría que más bien lo contrario, hay hasta observaciones de atracción de Foucault hacia algunas ideas. No sé si respondo, creo que más o menos trato de... Bastante claro. Bueno, hay que dejar claro que si algo le gustaba a Foucault es la libertad, digamos, hay que entenderlo desde este punto de vista. Quiero hacer esta breve pausa para decirte que ya está publicado en Amazon mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua. Es un análisis Foucaultiano del poder, del saber y de cómo, sobre todo, se puede hacer resistencia al poder. Te voy a dejar en la tarjeta, en la descripción y en el comentario fijado el link de Amazon para que puedas descargarlo de forma gratuita si estás afiliado a Amazon Kindle Unlimited, o puedes adquirirlo por solo $2. Amigos y amigas, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Te voy a colocar por acá la lista de reproducción de Foucault y el liberalismo, y también te voy a colocar otras listas de reproducción que sé que te pueden interesar. Si te ha gustado este video, dale un like y compártelo con amigos que sepas que pueden interesarle. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.